Padre Celestial, te damos las gracias la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Padre, en esta hermosa casa. Agradecernos por todas las bendiciones, por las reuniones en la iglesia. Te pedimos que bendigas al profeta y todas las autoridades. Pedimos también, Padre Celestial, que una bendición especial para los enfermos, especialmente para mi hermana Sonia y para el hermano Carlos y para todos los hermanos que necesitan de tu sanidad, Padre. Tu Espíritu nos acompaña. Pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Omar. Gracias a todos por cantar el himno. Y vamos a dar el tiempo ahora a la hermana Ana Orellana para que nos comparta la clase del día de hoy, que es el plan de salvación. Adelante, hermano. No se me oye, hermano. ¿Leyeron esta clase ustedes? Una pregunta, que si leyeron la clase. Oh, sí. ¿Lo leyeron? Porque esta clase, cuando yo la leí, realmente a mí me pareció, todos conocemos el plan de salvación, pero esa clase era como más profunda para entender el plan de salvación. Entonces yo sentí una clase un poco difícil de entenderla. Por eso les pregunto, porque más bien creo que hoy nos vamos a enseñar todos. Si ustedes leen lo que yo entendí y lo que ustedes entendieron. Entonces por eso les pregunto si lo leyeron porque sí, la clase tiene una profundidad increíble. Yo aprendí cosas que nunca las había ni siquiera pensado, pero vamos a hacer lo que podamos, que el Espíritu del Señor nos ayude a entender lo que no hemos entendido, porque puede poner el plan de salvación. Yo le mandé una imagen del plan de salvación. ¿Me lo mandó por WhatsApp? Sí, se lo mandé ahí. No sé si lo vieron los demás. En el club, ¿verdad? Una foto. Sí, una foto del plan de salvación. Sí, se la pongo. Para que ustedes lo miren, para que se recuerden lo que saben del plan de salvación. Ahorita que lo ponga, tal vez ¿quién quiere como darme una idea de lo que significa? Sí, la hermana Iris, ¿cree usted que puede hacerlo? Hermana Iris o hermana Robledo, ¿me escuchan? Sí, hermana, le escucho. Ok. Bueno, el plan de salvación, ¿verdad? Primero pues existíamos nosotros en la preexistencia, ¿verdad? Junto con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Al estar allá, pues, y venir a la tierra, pues, se nos puso el velo del olvido, ¿verdad? De esa parte. Y lo más interesante, ¿verdad? De que nosotros ya fuimos preordenados, ¿verdad? Ya fuimos encomendados a nuestros padres terrenales, ¿verdad? Los cuales nos dieron nuestro cuerpo, ¿verdad? Aquí en la tierra. Luego, pues, ya en la tierra, pues nosotros tenemos la libertad, ¿verdad? Y escogimos seguir a Jesucristo. Desde el mundo preterrenal, pues, escogimos seguir a Jesucristo, ¿verdad? Cuando fueron los concilios de los siglos. Y aquí estamos, ¿verdad? Nosotros haciendo parte de ese plan, ¿verdad? Que lo conocemos como plan de salvación, pero se llama el plan de felicidad, ¿verdad? Porque Él nos da todas las herramientas para nosotros poder gozar, ¿verdad? De los tres reinos, ¿verdad? Que tenemos que alcanzar, y uno de ellos es alcanzar, ¿verdad? La vida eterna, ¿verdad? Tener el máximo grado de gloria, ¿verdad? Según como sea nuestro proceso aquí en la tierra. Eso puedo compartirle, hermana.
Bueno, muchas gracias, hermana. Si ustedes ven ahí donde dice la vida en la tierra, ahí es donde estamos ubicados nosotros ahorita, en la vida en la tierra. Y si ustedes leen abajo, leen, Hermana Ana, diga. sí, allí donde está la vida en la tierra, dice fe en Jesucristo, arrepentirse, bautizarse, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Pero antes de eso, la hermana Iris dijo que nosotros ya estábamos preordenados para poder conocer el Evangelio. Yo les voy a compartir una experiencia. Cuando yo estudiaba en la normal, yo estudié en Danlí interna, ¿verdad? Solo habíamos mujeres. Yo no tomaba café, pero no era miembro de la iglesia. Entonces me dice una compañera, solo negrita, me decía, negrita, vos sos mormona. Entonces le decía, no, pero es que los mormones no toman café y vos no tomas café. Entonces le digo yo, algún día voy a hacer. Pero aún antes, cuando salí de 6º grado, yo fui a visitar a mis abuelos a Jamastrán. Entonces me dice la esposa de mi tío, porque cuando uno visita a alguien, lo primero que le dan es café, ¿verdad? Entonces me dice, venga que le voy a dar café. No, le digo, no tomo café. Entonces usted es mormona, me dice. O sea que me preguntaban y yo no conocía nada de la iglesia. Yo vine conociendo la iglesia hasta ya bastante tiempo después. Y como les dije, nosotros, ¿cómo se llama? Habíamos, hasta que con mi esposo ya estábamos casados. Antes de casarnos, pues yo nunca más volví a pensar en la iglesia después de esos acontecimientos. Pero un día llegaron los misioneros y empezaron a enseñarnos. Y entonces cuando me dijeron, antes decían iglesia mormona, ¿verdad? Entonces recordé todos estos episodios que me habían ocurrido en mi vida. Entonces, realmente, ¿verdad? Y si nosotros, es ahí donde va creciendo, o sea, al tener este conocimiento, que cuando empezaron a llegar los misioneros a la casa, pues no tenía tanto conocimiento, pero estos episodios me ayudaron a poder ir teniendo fe en este evangelio. Solamente, hermana, gracias. Gracias a usted. Qué bueno, hermana, porque usted, como dije, estamos ubicados en la vida terrenal ahorita, en la vida de... Y hay que pasarla, hay que pasar esta vida terrenal, pero es nuestra decisión, sí, lo hace, siempre la vamos a tener que pasar porque vamos a tener que llegar al mundo de los espíritus, ¿verdad? Así es. Entonces, este paso por la vida en la tierra, nosotros tomamos la decisión si lo tomamos a la luz del Evangelio de Jesucristo, que es todo lo que dice aquí, fe, arrepentimiento, o lo pasamos en tiniebla, es nuestra decisión. Y millones de personas que están cruzando este tiempo en la tierra de probación y lo están pasando en tiniebla. Pero nosotros no lo estamos mostrando, lo estamos a la luz del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo más maravilloso y debemos de estar agradecidos con nuestro Padre Celestial, porque conocemos el plan de salvación. Somos de los un poquito más de 16 millones de personas que conocemos el plan de salvación en el mundo, que es de más de 9.000 millones de personas, ajá, y que nosotros solo somos un grupito. No es para que nos sintamos tan felices. Claro, nosotros quisiéramos que todo el mundo lo conociera, pero todo el mundo más bien rechaza cuando uno va y les quiere ofrecer esa luz para que no crucen esta vida terrenal en tinieblas, sino a la luz del Evangelio de Jesucristo, como lo estamos haciendo nosotros ahorita. Entonces ahorita ya vamos a comenzar la clase. Tal vez no nos quita ya la imagen, Víctor. Bueno, como yo les decía, al estudiar el plan de salvación, nos llenamos de gratitud hacia nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Porque comprendemos que los deseos justos del corazón de nuestro Padre Celestial
es la felicidad eterna de todos sus hijos. Él desea que todos lleguemos a Él y que vivamos en un estado de eterna felicidad. Pero no nos puede obligar, ¿verdad? Todos vivíamos, como hablamos allá, en la presencia del Padre, antes de nacer en esta vida. Y aquí venimos a tener un cuerpo mortal y escoger si obedeceríamos los mandamientos de Dios o no. No se nos obliga. Y si somos fieles, obtendríamos un reino de gloria, ¿verdad? Ese es el plan de salvación, un reino de gloria. Nosotros decidimos cuál reino de gloria vivimos, porque desde aquí de la tierra tenemos que, si queremos un reino celestial, realmente tenemos que vivir de una manera celestial en nuestro hogar. No vamos a despertar en un grado de gloria que no nos pertenece. No vamos a ir al reino celestial si hemos vivido en la tierra en un grado terrestre o celestial, ¿verdad? No podemos. Vamos a despertar ahí donde nosotros escogimos. Entonces vamos a ver el primer segmento de la clase, que Dios desea que progresemos siempre a la luz, en la luz, la verdad y la felicidad. Ese es el deseo del Padre Celestial, que todos progresemos siempre en la luz, verdad y felicidad. Ya miramos ya en cuando la restauración del Evangelio, ¿verdad? Se abrieron los cielos y se derramó luz y verdad al mundo. Y esa luz y verdad nunca va a ser quitada de la tierra. Es eterna. Y nosotros decidimos. Nosotros conocemos esa luz y verdad, ¿verdad? La verdad que la luz y verdad se derramó al mundo entero, pero no todos la quieren ver, ¿verdad? Entonces, pero el Padre quiere que nosotros realmente progresemos en la luz y verdad, y que seamos felices. Bueno, ahí dice, no sé si vamos a leer un poco para que ustedes, porque no sé si lo leyeron. Vamos a ver si leamos aquí donde dice, si pudiéramos comprender la verdadera filosofía. Sí. ¿Lo leo, hermana? Sí, por favor. Dice, si pudiéramos comprender la verdadera filosofía hasta comprender nuestra propia creación, para qué fuimos creados y el designio y propósito que el gobernante supremo tuvo en la organización de la materia y convertirla en la forma en que hoy los contemplo a ustedes, podríamos entender que la materia no puede ser destruida, sino que está sujeta a la organización y a la desorganización. Y podríamos entender que la materia puede ser convertida en inteligencia y poseer mayor inteligencia y continuar incrementando esa inteligencia. Podríamos aprender esos principios que organizaron la materia en animales, en vegetales, en seres inteligentes. Podríamos discernir cómo la divinidad actúa, opera y convierte los principios en materia para engendrar seres inteligentes y exaltarlos. ¿A qué? A la felicidad. ¿Habrá acaso nada menos que pueda satisfacer el espíritu que fue implantado en cada uno de nosotros? No. Ok, gracias. Entonces ahí habla, ¿verdad? Recuerdo los que han ido al templo que él dijo, era ahí materia sin organizar, ¿verdad? La materia estaba desorganizada y como dice ahí, que la materia está sujeta a organización y a la desorganización, ¿verdad? Entonces vemos que él fue y la materia estaba desorganizada, la organizó para crear
todo lo que hay en la tierra, ¿verdad? Animales, los vegetales y nosotros, que a nosotros se nos considera las inteligencias, los seres inteligentes, ¿verdad? Entonces, todos fuimos hechos, ¿verdad? De materia, ¿verdad? Entonces dice acá que tuvo que organizar la materia y convertirla en la forma que hoy lo contemplo a ustedes. Éramos materia y Él nos convirtió en lo que ahora somos. Entonces dice que hemos sido dotados de todos los poderes y facultades. Y dice el presidente Mingañón, imaginémonos a nosotros mismos siendo aniquilados. Entonces dice, nadie tiene la potestad de destruirnos si no se lo permitimos. Porque imagínense, dice que hemos sido dotados con todos los poderes y facultades. Entonces nadie tiene el poder de destruirnos, al menos que nosotros se lo permitamos. Vamos a leer una escritura en 1 Corintios 2:11. Tal vez me la buscan ahí, por favor. La leo, hermano. Sí, por favor. Ok. 2:11. Porque quién de los hombres, sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Y qué entienden en esa escritura? Que verdad que todos nosotros, como éramos seres espirituales allá en nuestra vida preterrenal, ¿verdad? Entonces, nuestro espíritu sabe todo. Entonces dice que nosotros por medio del espíritu podemos conocer todas las cosas, pero todo lo podemos conocer por medio del espíritu por revelación. El espíritu de Dios nos puede ayudar a ver nuestras fortalezas, a ver nuestras debilidades. Como yo les contaba, el espíritu de Dios nos puede ayudar a discernir las cosas espirituales, porque en nuestro espíritu sabe todo. Ahí está almacenado todo lo que nosotros sabíamos, ¿ya? Porque no tenemos acceso por el velo, pero sí podemos tener acceso a algunas cosas espirituales. Si llegamos a tener un espíritu refinado y puro, sí podemos saber las cosas espirituales que vivimos allá. Entonces, dice también con la ayuda, también dice que con la ayuda del Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu nos ayudó y sí gozamos de su influencia diaria. El Espíritu nos ayuda a discernir lo bueno, lo malo. Y así vamos progresando. Como hablaba el himno, dice, Dios nos puso en el mundo, dice, y el que progrese poco, van a haber unos que van a progresar poco y otros que van a progresar más, ¿verdad? Entonces, todo depende del esfuerzo que pongamos en esto, ¿verdad? Vamos, por ejemplo, si ustedes leen la sección 93 de Doctrina y Convenio, esa sección es pura luz y verdad. Luz y verdad. Ustedes leen esa sección y se van a dar cuenta que la leen con espíritu de oración, buscando el espíritu del Señor que ayude a iluminar a nuestro espíritu para entenderla. Porque no es una Doctrina y Convenio que solo la leo así y la entiendo. Hay que aprender a discernirla espiritualmente, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu de Dios. Entonces vamos a leer Doctrina y Convenios 93:24, lo que dice. Y la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser.
Entonces dice que mediante la revelación del Señor podríamos entender las cosas como eran, como son y como han de ser. O sea, que tenemos ese poder, esa facultad de hacerlo, ¿verdad? Para eso tenemos que mantener nuestro espíritu puro. Más adelantito el presidente Brigham Young dice que cuando nuestro espíritu nuestro espíritu entró en los tabernáculos son nuestros cuerpos, entraron puros nuestros espíritus, ¿verdad? Entonces, a ese punto tenemos que llevarlos en nuestra vida para poder discernir todo lo que es espiritual, la verdad, todo lo de este plan de salvación. Todo es espiritual. Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles fueron el designio y el propósito de Dios para organizar el mundo? Él dijo, ahí materia sin organizar, organicemos un mundo, y empezó, ¿verdad? Y empezó ustedes que han ido al templo ya saben, la creación de todo, animales, plantas, todo. Entonces, pero ¿cuál era el propósito de él? Sí, un montón de mundos. La finalidad. La finalidad el propósito de Dios para crear este mundo. Finalidad o propósito de Dios de crear el mundo fue para que nosotros estuviéramos ahí, seamos probados. Y continuemos en nuestra vida de probación aquí en la tierra, para que podamos traer familias y crearlas, y así hacer el plan que tiene nuestro Padre Celestial, ¿no? Somos parte de ese plan. ¿Qué dice Moisés 1:39? ¿Cuál es su obra y su gloria? Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Entonces, ese era su propósito, ¿verdad? Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Todos vivíamos con él como espíritus, pero teníamos un cuerpo de carne y hueso. Él era un Dios exaltado, que ya tenía un cuerpo de carne y hueso. Nosotros ya no teníamos, ya todos los espíritus crecieron a su nivel adulto, ya no había forma de que progresáramos más, ya habíamos llegado hasta donde. Entonces él dijo que quería que nosotros también progresáramos y que tuviéramos un cuerpo de carne y hueso y que nos sometiéramos a las pruebas de la vida terrenal. Entonces, pero su obra y su gloria es llevar a cabo la vida eterna del hombre, ¿verdad? O sea, que con él eternamente, ¿verdad? Entonces, hermano, hay mucha gente que se confunde, ¿verdad? Vivir la eternidad, piensan de que es ya irse con Dios, y vivir la eternidad es estar con nuestro Padre Celestial, pero también hay otra eternidad que podemos ir al otro mundo, ¿verdad? Al terrestre o al celestial. Pues son de gloria. Son de gloria lo que nosotros ganaremos en esta vida, ¿verdad? Entonces, dice que, entonces ya vimos, ¿verdad? Que el propósito de él era darnos la felicidad eterna a todos sus hijos. Imagínense que los deseos justos de nuestro Padre Celestial, darnos la vida eterna y felicidad a todos sus hijos. ¿Qué efecto tiene en su vida, hermana Iris Rodríguez? ¿Qué efecto tiene en usted saber que la vida es eterna? Porque yo me he puesto a pensar, la vida eterna. Bueno, lo que pienso yo en la vida eterna es lograr el máximo galardón, ¿verdad? Es un efecto... Sí, pero, ¿qué la motiva, pues? Me motiva a que, en primer lugar, tener como la visión de que me voy a reunir con los míos, los que ya partieron. Tener la visión de que vamos a estar en una posición mejor, ¿verdad? De los que no se esfuerzan y de los que no obedecen. Claro que tenemos que prepararnos y obedecer cada uno de los mandamientos. No es fácil,
¿verdad? Porque cuanto más uno quiere estar en el camino recto, está más tentado en todos los aspectos, ¿verdad? Y entonces el hecho de que estamos aquí, incluso en esta clase, es porque queremos aprender más y mejorar el conocimiento que tenemos. ¿A usted la motiva que va a vivir con Dios, con Jesucristo y con su familia? Exactamente. Usted se imagina allá en la vida eterna con su familia y con Dios. Pues yo estuve pensando en qué me motivaba para querer tener una vida eterna, pues. Y yo lo que pensé, ¿verdad? Es que la vida eterna es porque voy a tener la clase de vida que Dios tiene. ¿Se imaginan la clase de vida que Dios tiene? Entonces eso me motiva, ¿ves? Llegar a tener la clase de vida que Dios tiene. Y por eso lucho, ¿verdad? Porque quiero obtener el reino celestial para morar con Dios en un estado de eterna felicidad y tener todo lo que Él tiene, ¿verdad? Entonces eso me motiva. Y además, tener mi familia, ¿verdad? Y disfrutar de todo lo que el Padre tiene, ¿verdad? Por eso es que uno debe de luchar por el reino celestial en familia. O en familia, porque yo me imagino que debe de ser duro que uno de sus hijos se quede. Debe de ser difícil. Uno quiere que caminemos todos a la luz del Evangelio, pero uno no puede obligar a sus hijos ni les puede quitar el albedrío a sus hijos. Pero sería maravilloso que todos camináramos en familia, ¿verdad? Para obtener un estado de eterna felicidad. Pero una cosa, patriarca, le voy a hacer una pregunta. ¿En qué nos puede afectar no comprender nuestra creación y para qué fuimos creados? ¿En qué nos puede afectar no comprender nuestra creación? Ahorita hablamos de la creación, hablamos de esa cosa, pero no comprender esas cosas, ¿en qué podría afectarnos en nuestra vida? La verdad, hermana, que, mire, yo digo que cuando nosotros creemos, entonces ganamos algo, pero cuando no creemos nos afecta porque quedamos siempre en la ignorancia y no vamos a tener el conocimiento que ya teníamos anterior, porque si ese conocimiento nosotros lo hacemos a un lado y no lo comprendemos, entonces de nada nos va a servir, siempre vamos a estar en la misma situación. Por eso puede afectarlo a nosotros, no conocer el plan de salvación y no comprender. Esa es la respuesta, y ella me la dio, el plan de salvación, ¿verdad? A usted le afectaría no conocer el plan de salvación, ¿verdad? A todos nos afectaría no conocer el plan de salvación. Sí, así es. Imagínese si usted no tuviera el conocimiento de todas esas cosas, de que vivíamos con Dios, que vamos a obtener un grado de gloria y que el plan de felicidad cuando uno lo llega a conocer dice, wow, maravilloso, es lo mejor que he visto. Entonces, imagínese usted sin ese conocimiento, ¿verdad? Que le afectaría su vida, sí. Le afectaría su progreso aquí en la tierra, ¿verdad? A nosotros motiva eso de conocer el plan de salvación, ¿verdad? Porque venimos a esta tierra para progresar en la luz, en la verdad, para disfrutar de esa luz eterna en el más allá. Que es eterno. Entonces, si no comprendiéramos el propósito de nuestra creación, que somos seres inteligentes, ¿verdad? Y que podemos aumentar potencialmente nuestra inteligencia. Nosotros lo sabemos. Claro que afectaría eso nuestra vida, ¿verdad? Hermano Orellana. Ajá. Diga. Me recuerda como cuando Leí venía con todos sus hijos en el barco y traían la brújula, ¿verdad? Y entonces los hermanos de Leí se pelearon y todo eso. Entonces, ¿qué pasó con la brújula? Ellos se perdieron, ¿verdad? Y andaban perdidos hasta que ellos se arrepintieron y entonces la brújula esta llegó otra vez al poder que tenía para guiarlos, ¿verdad? Y así es con nosotros, ¿verdad? Si no tenemos esa brújula que es el Evangelio, entonces
estaríamos a la deriva. ¿Verdad? Así viene comparado, ¿verdad? Ok, gracias, Omar. Entonces, qué importante es comprender el propósito de nuestra creación. Y porque nosotros somos inteligencia, somos seres inteligentes. Y de nosotros depende el aumentar nuestro potencial en esta tierra. Es de nosotros, depende de nadie más. Vamos a leer Doctrina y Convenios 93-36, lo que dice, por favor. ¿Te lo leo, hermana? Sí. La O sea, gloria esta escritura, hermana, esta escritura, la 93-36, no, es lo que nos enseña, lo que nos afectaría no conocer de salvación, no conocer la luz y verdad. Ajá, hoy sí. La gloria de Dios es la inteligencia, o en otras palabras, su luz y verdad. Ajá. Entonces dice que un ser inteligente tiene luz y verdad. Es lo mismo. La inteligencia es tener luz y verdad. Y nosotros somos inteligencias, entonces tenemos luz y verdad. Nosotros decidimos en esta vida si apagamos esa luz y vivimos en tinieblas y la verdad desaparece, ¿verdad? Nosotros lo decidimos. Entonces, me encanta a mí ahí donde dice que la materia fue organizada, porque también el Padre, ¿verdad? Ahí yo nunca había pensado, pero eso creo que lo vamos a ver en el otro segmento, que él también fue materia organizada, él también fue de la materia común, fue creado él también. Y él pasó por las pruebas terrenales que nosotros, tal vez no en esta tierra, en otra tierra, en otro mundo, pero igual él fue sometido a todas estas cosas para llegar a ser exaltado y ser un Dios y tener mundos, ¿verdad? Él es inteligencia pura y nosotros también lo somos, solo que todavía no hemos purificado ese espíritu al punto de aumentar nuestra inteligencia, ¿verdad? Entonces, vamos al otro segmento de la clase que se llama Somos los hijos espirituales de Dios. Me gustaría que leyéramos todo el segmento, porque no sé, ustedes no lo han leído, creo, y entonces no entenderíamos lo que vamos a hablar. Entonces es mejor que lo leamos todo. No es largo, es corto. Y de ahí sacamos las preguntas. Tal vez ¿quién me lo quiere leer? ¿El hermano Juan Ramón? Fíjese, hermana, que como estoy en mi celular, miro las letras muy chiquitas. Ah, ok. Entonces, ¿Víctor? Sí. Sí, yo se lo leo. Somos los hijos espirituales de Dios. ¿Cómo se siente en lo personal al saber que literalmente son hijos espirituales de nuestro Padre Celestial? ¿Qué efecto ha tenido esto en su vida personal? ¿Por qué es el haber nacido en esta tierra la fortuna más grande que pudieron tener los seres humanos? Lean y reflexionen sobre Doctrinas y Convenios 93-33. ¿Qué bendiciones se relacionan con el hecho de que nuestro espíritu y nuestro cuerpo estarán inseparablemente unidos? Según el presidente Young, ¿cuál es la consecuencia de la caída del hombre? ¿Qué ideas erróneas tienen algunos en cuanto a la caída? ¿Cuál es la función del espíritu de verdad en nuestra lucha entre el bien y el mal? ¿Qué debemos hacer para que el espíritu de verdad sea una fuerza más eficaz en nuestra vida? Ustedes ven ahí cuántas preguntas. ¿Cuál es la consecuencia de la caída del hombre? ¿Qué ideas erróneas tienen? A mí me gustaría que ustedes tomaran ese segmento de la clase y se hicieran esas preguntas y en una libreta o algo, espiritualmente trataran de discernir todas esas respuestas.
¿verdad? Porque el haber nacido en la tierra, dice, es la fortuna más grande que podemos tener los seres humanos, ¿verdad? Dice el presidente Brigham Young. Y hace una pregunta que cómo nos sentiríamos en lo personal, el saber que literalmente somos hijos espirituales de Dios, ¿verdad? Entonces, todos somos hijos espirituales de Dios. Y aquí venimos aquí a progresar en esa tierra, ¿verdad? Entonces, ningún ser humano tiene la potestad o el poder de crear su propia existencia, ¿verdad? Ninguno de nosotros puede crear su propia existencia. Existe uno mayor que nosotros, ¿verdad? Es nuestro Padre Celestial, que el presidente Brigham Young hace una pregunta. ¿Somos dueños de nuestro propio cuerpo? No. ¿Somos dueños de nuestro espíritu? La verdad que pertenecen a nuestro Dios. Vamos a leer una escritura en Hechos 17:29. Hermana, antes de continuar con la escritura, yo quiero agregarle algo en Doctrinas y Convenios 93:33, dijo usted, ¿verdad? Sí, ahí en 93. Sí, dice aquí que, bueno, para reducirlo, dice que porque el hombre es espíritu, los elementos son eternos y espíritu y elemento, espíritu y elemento, inseparables, o sea que los dos son inseparables y que reciben una plenitud de gozo. Y es que el espíritu, nuestro cuerpo, elementos, correcto, como un tabernáculo donde se introdujo nuestro espíritu. Todo, nuestra inteligencia, todo está en el espíritu. No está en nuestro cuerpo, sino en nuestro espíritu, ¿verdad? Pero claro, el espíritu, el cuerpo le sirve al espíritu para progresar en esta tierra, porque el cuerpo se necesitaba para ser probado, ¿verdad? El espíritu no tiene un cuerpo para ser probado, entonces necesitábamos un cuerpo. Por eso es que aquí tenemos que cuidarnos tanto de los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son los que nos llevan al fracaso, ¿verdad? Si nosotros no tenemos la compañía constante del Espíritu en nuestra vida, los deseos de la carne nos pueden quitar la luz, y ¿verdad? Si nuestro espíritu está refinado, ahí está la inteligencia pura y todo. Por eso es que nosotros debemos de luchar por mantenernos espiritualmente lo más elevados que podamos, ¿verdad? Entonces, Hechos 17:29, ¿quién lo tiene? Yo lo tengo, hermana. Léamelo, por favor, hermana. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces dice que somos un linaje de Dios. O sea, nosotros tenemos una naturaleza divina, porque nuestro espíritu, Él es nuestro Padre espiritual, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un linaje divino, ¿verdad? Es bueno saber que tenemos un linaje divino, porque entonces no nos vamos a degradar a hacer cosas que el mundo hace. Y sabemos que somos linaje de Dios, ¿verdad? Y que Él es el dueño de toda nuestra existencia. Y hay que tener grabada en la mente, ¿verdad? Que todos fuimos engendrados por Él. Entonces leamos Doctrina y Convenios 76:24. ¿Lo encontraron?
7624. ¿Quién lo quiere leer? Dos, cuatro dice. Sí, 7624. Grande es su sabiduría. Allí, ¿verdad? No, no es ese, hermano. No es ese. No. Lo leo, hermano. Ajá. Dice que por él, por medio de él y de él, los mundos son y fueron creados y sus habitantes son engendrados, hijos e hijas para Dios. Entonces, lo que dice ahí, ¿verdad? Que todos los hijos que estamos en esta tierra fuimos engendrados por Él. Y moramos con Él antes de venir a esta tierra. O los tabernáculos terrenales, como Él mismo, ¿verdad? También fue creado en la carne, ¿verdad? Porque Él también vivió lo que nosotros hemos vivido. Entonces, de ahí en lo que leímos, dice de qué material fue creado el tabernáculo terrenal de nuestro Padre Celestial. En lo que hemos hablado, ¿de qué material? De espíritu, hermano. Con la misma materia La misma materia común que compone la tierra, fueron creados los tabernáculos del Padre Celestial, con la misma que nosotros hemos sido creados, pues. Por eso Él y nosotros tenemos un cuerpo de carne y hueso. Oh, sí. Yo les dije que esta clase no es tan así, tan facilita de comprenderla, pero yo estoy tratando de lo mejor que la entendí. Porque dice que el Padre también fue creado de la misma materia común que componen la tierra, ¿verdad? Igual que nosotros. Y Él también, él pasó sus experiencias terrenales, solo que Él triunfó, salió con éxito y fue exaltado y llegó a ser Dios. Y Él ha creado infinidad de mundos, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? Que por eso Él, al igual que nosotros, tiene un cuerpo de carne y hueso. Y entonces yo le voy a hacer una pregunta. Víctor, siendo los hijos espirituales y terrenales de Dios, ¿cuál es el peligro que corremos al no cuidar nuestro cuerpo físico y nuestro espíritu? Si sabemos que somos linaje divino, que tenemos una naturaleza divina. Que ambas... Sí, no sé si me entendí la pregunta. Siendo los hijos espirituales y terrenales de Dios, ¿cuál es el peligro que corremos al no cuidar nuestro cuerpo físico y nuestro espíritu? Pues en esta tierra podemos perder el no ser exaltados completamente, no estar a la presencia de Él. Porque si nosotros, es como si nosotros dejáramos que nuestro espíritu, y muchas veces yo lo he escuchado, que andan morando malos espíritus dentro del mundo. Y si nosotros nos descuidamos, puede ser que un mal espíritu entre en nuestro cuerpo, porque ellos están buscando cuerpos físicos. Entonces realmente nosotros podemos ser que realmente nosotros perdamos la oportunidad de estar en la presencia de Él completamente también. Sí, pero en este mundo, por ejemplo, yo le pregunto, ¿cómo puede cuidar su cuerpo físico? Entonces usted me puede decir, bueno, mire, yo hago ejercicio, yo guardo la palabra de sabiduría, yo no como mucha carne, o sea, me cuido, hago ejercicio, como sano, verduras, fruta, eso es cuidando en su cuerpo físico. Hay otra, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que cuidar nuestro espíritu y nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque de sabiduría, la palabra de sabiduría es un mandamiento o promesa que nos dice que al guardar la palabra de sabiduría, nosotros vamos a ser bendecidos espiritualmente y temporalmente. O sea,
vamos a cuidar nuestro cuerpo, pero también va a traer bendiciones espirituales, porque nuestro espíritu, ¿verdad? O sea, si ustedes ven las bendiciones de la palabra de sabiduría, no son bendiciones solo para nuestro cuerpo físico. Habla de que vamos acá a, sí, en nuestro físico, porque vamos a caminar sin desmayar, vamos a tener médula en los huesos, salud en el ombligo y todas esas cosas, pero también dice que vamos a descubrir tesoros de conocimiento. O sea que nuestro espíritu va a obtener, como nosotros sabemos que ahí en nuestro espíritu está almacenado todo, pero tenemos que sacarlo. Y cuando purificamos nuestro cuerpo, también podemos obtener el conocimiento que hay allá adentro en nuestro espíritu, ¿verdad? Pero el peligro que corremos en esta vida es vivir desenfrenadamente, dando rienda suelta a todos los placeres mundanos, sin frenos, porque no hay conocimiento del peligro que corremos, ¿verdad? Y quedamos sujetos a los dardos de Satanás, todos los dardos que Satanás nos lance y nos lleve a la amargura, a desear no haber nacido, como hay un relato ahí de un hombre ahí en el manual del presidente Briañón que dice que Henry Ward se llama, dijo que el mayor infortunio de esta vida era haber nacido. Fíjense. Él dijo que el mayor infortunio de esta vida era haber nacido. ¿Por qué? Imagínense, este hombre, Satanás le lanzó tantos dardos en su vida que lo llevó a la amargura y a desear no haber nacido, ¿verdad? Entonces, él dice que ese sería el mayor infortunio, ¿verdad? Hermano Orellana. La mayor fortuna que nosotros tenemos es haber nacido en esta tierra, porque la salvación, la vida, están a nuestro alcance. Dígame. Hermano Orellana, Job dijo las mismas palabras también, cuando él pasó todo lo que pasó. Que nunca blasfemió contra el Señor, sino que dijo, mejor nunca hubiera nacido. Eso fue lo único que dijo. Él dijo que maldecía el día en el que él había nacido. Bueno, después de todo lo que Job había padecido. Correcto. Él dijo eso. Pero acuérdense que Job es uno de los hombres, imagínense con todo el sufrimiento de Job. Job pudo haber dicho peores cosas contra Dios y nunca las dijo. Es un hombre extraordinario, pues, ¿verdad? Entonces, y todo, hay personas que en esta vida terrenal son bien probadas, pero bien probadas, pasan por situaciones tan difíciles y son probadas en todos los aspectos de su vida, pero que Dios las está puliendo, porque Dios sabe lo que estas personas van a, y si sobrellevan bien todo eso y no se van a la amargura y a no desear haber nacido o quitarse la vida, ¿verdad? Como pasa con unos que llegan a un punto de su vida que ya no pueden más y se quitan la vida, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado en cuidarnos, cuidar nuestros deseos, como hemos hablado en la clase anterior, los deseos de la carne. Los deseos de la carne nos pueden llevar a la amargura, al sufrimiento, a quitarnos la vida, a pensar que es mejor no haber nacido. Por es haber nacido, porque hemos venido a tener un cuerpo. Lo mejor es haber nacido para tener la salvación, para tener la vida eterna. Hay una pregunta que le voy a hacer. ¿Cómo podemos mantener nuestro espíritu puro en el tabernáculo que tenemos? Alma Luz. En primer lugar, evitando algunas cosas mundanas como películas, programas de televisión, música, evitando palabras soeces, todas esas cosas que realmente lo que hacen es alejar el espíritu y luego son cosas que quedan en la mente. Y precisamente hoy le dije a una persona que me iba a contar algo y le dije, no me lo diga porque si queda en mi mente no lo puedo vomitar, ¿verdad?
Y se rió y yo le dije, sí, le digo, lo que la mente almacena ahí queda, le digo. Entonces, debemos tratar de conservarnos limpios, evitando esas cosas. Y usted dijo algo muy importante, ¿verdad? Todo lo que nosotros podemos comer físicamente, cosas que nos hacen daño, pero las podemos, el estómago las vomita. Así Pero es. el cerebro almacena todo, Sí. todo. Y en cualquier momento sale. En cualquier momento sale, no sé si les ha pasado, pero yo, por ejemplo, de repente recuerdo algo que se me dijo de pequeña, alguna palabra, alguna cosa, que por años no la recordaba y de repente vino a mi mente. Entonces, por esa razón, debemos cuidarnos de esas cosas. De leer, por ejemplo, cosas que no nos van a edificar en nada. Como dice, todo lo que no edifica, apartémoslo de nosotros. Bueno, voy a hablar de algo como el autodominio. ¿Qué es el autodominio para ustedes? ¿Patriarca? Mire, yo pienso que el autodominio es comprender y hacer las cosas buenas y apartar las cosas malas. Si usted tiene un autodominio, va a hacer una separación y va a hacer lo bueno, así como, digamos que usted va a seguir la senda recta y que se va a apartarlo de eso. Entonces yo digo, bueno, yo ya no voy a hacer esta cosa, ya no la voy a hacer más, ya no voy a tener estos malos pensamientos, ya no voy a cometer estos errores. Entonces ahí yo mismo me estoy autodominando de no dejar de hacer las cosas que no me ayudan a edificarme y hacer las cosas que me ayudan a edificarme. Sí, es controlarse y mantenerse en controlar todo, como yo aquí escribí, ¿verdad? Porque yo analicé y dije, ¿cómo puedo mantener mi espíritu en el tabernáculo que tenemos, mantenerlo puro, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que puse fue autodominio, ¿verdad? Comprender, aprender a controlar todos los apetitos y pasiones. Todo lo que hagamos debe mantenerse dentro de los límites que Dios nos ha enseñado, ¿verdad? Y nunca traspasar lo señalado. Ustedes han oído esa frase en las escrituras, traspasar lo señalado. Traspasar lo señalado es violar los principios que hemos aprendido. Entonces, no traspasar lo señalado. Mantenernos dentro de los límites que el Señor ha señalado. Nosotros hemos hecho convenios en el tema. La mayoría de los que estamos aquí. Hermana. Traspasar lo señalado. Porque hicimos convenios. Y nuestros convenios son muy sagrados. Debemos de mantenerlos sagrados. Y no podemos traspasar los principios que el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Hermana. Sí. Sí, una de las maneras como podemos mantener nuestro espíritu limpio, nuestros pensamientos limpios, es evitar, ¿verdad? Evitar las cosas que Satanás sabe que nos haría daño, ¿verdad? Por ejemplo, evitar algunas personas, ¿verdad? Que andan en malos pasos, como fumando, diciendo malas palabras, evitar no frecuentar, digamos, en fiestas donde hay borrachos. Es bien difícil, ¿verdad? Bueno, lo que hablamos, mantenernos en los límites que el Señor ha señalado. Mantenernos en los límites. Hermana Orellana. Sí. ¿Sabe cuál otra cosa es muy importante y fundamental? Pensar antes de hablar y pensar antes de actuar en cualquier aspecto. Por decirlo así, antes de decir una cosa que no sea correcta, pensarla antes. No, esto es así, no es así. Yo creo que ese también es parte del autodominio. El autodominio es bien importante para, como la templanza, ¿verdad? La templanza es mantener un equilibrio en nuestra vida. No traspasar los límites, no traspasar lo señalado. Entonces, otra de las cosas es cuidar nuestras decisiones.
cuidar mucho. Por ejemplo, el hermano Juan Ramón, ahorita él tiene libre albedrío, ¿verdad? Usted ahorita es libre de escoger. Usted puede decir mañana, no sigo con estas clases. Usted no ha hecho convenio con Dios todavía, entonces dice, usted puede escoger lo que usted quiera. Pero cuando usted se bautice, usted va a tener el albedrío, no el libre albedrío, albedrío, porque entonces usted ha escogido sujetarse a Jesucristo, a su voluntad. Entonces ya es su voluntad, ya está sujeta a Jesucristo. Ya no es libre albedrío. Cuando tiene libre albedrío, usted puede hacer lo que usted quiera, pero cuando ya usted ya ha entregado ese albedrío a Jesucristo, porque ha decidido guardar sus mandamientos, recordarle siempre, entonces ha escogido sujetarse a la voluntad, le ha entregado ese libre albedrío a Jesucristo. Entonces ahora usted va a estar sujeto a todo lo que, como estábamos hablando ahorita, a los límites que Él nos ha señalado, a no traspasar los señalados. Otra de las cosas que debemos hacer, hermanos, y lo debemos hacer de verdad, yo les aseguro que esto nos va a ayudar mucho a purificar nuestro espíritu, es a reconocer nuestros errores y confesarlos. Porque Satanás siempre nos va a incitar a que los ocultemos, siempre nos va a llevar a que los ocultemos. No ocultemos nuestros delitos de Dios, porque si no nos arrepentimos, se levantarán contra nosotros en el postrer día, y eso es lo que Satanás desea, ¿verdad? Que esos pecados almacenados allá guardados se levanten contra nosotros en el postrer día. Esto es bien importante si queremos mantener nuestro espíritu puro. Ir y reconocer nuestros errores, confesarnos. Confesémonos, ¿verdad? Y digamos lo que tengamos que decir. No importa si son cosas difíciles de contarlas. Yo prefiero ir y contárselas a mi obispo que de ahí... Tal vez sean cosas que yo cuando ya me toque dar cuenta, ¿sabes? Yo ya ni me voy a acordar, pero ahí van a estar. Cuando yo pude arrepentirme y pude confesarlas en esta tierra, yo lo hubiera hecho. No, ahorita es el tiempo que tenemos para hacerlo. No que después todas esas cosas testifiquen ante nosotros de lo que hemos hecho, ¿verdad? Ustedes recuerdan a Adán y Eva cuando comieron del fruto prohibido. Ellos eran inocentes primero. Estaban desnudos y no sabían que estaban desnudos, pero ya cuando comieron, ya vieron su desnudez. Ellos vieron su desnudez. Y Adán y Eva. ¿Y qué pasó cuando el Padre oyeron las voces? ¿Qué les dijo Satanás? Corran y vayan a esconderse, ¿verdad? Porque eso es lo que Él quiere, que nosotros ocultemos. Él no quería que le contaran al Padre lo que habían hecho. El Padre ya lo sabe. Si yo no le cuento las cosas, Él ya las sabe de todos modos, ¿no? Igual las sabe, pero es el momento de confesar. No importa lo que sea, vamos y digámosle al obispo, mire esto y esto y esto, para que esas cosas queden perdonadas en nuestra vida y no tengan y no tengamos que pagar por ellas en el postrer día, ¿verdad? Porque Satanás quiere que las ocultemos para que después testifiquen esas cosas ante nosotros. Y otro consejo es atesorar la palabra de Dios. ¿Qué significa atesorar su palabra? Es no solo leerla, sino obedecerla, buscar cómo aplicarlo, esos mandamientos en nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, el ven, sígueme, ¿verdad? Si nosotros seguimos a Jesucristo, ¿verdad? Claro que nos va a ayudar a mantener nuestro espíritu puro. Tengamos en cuenta, no traspasemos los límites que el Señor ha señalado, el autodominio. Cuidemos el albedrío que tenemos, sujetémonos a la voluntad de Jesucristo. Reconozcamos nuestros errores y confesémoslos y no los ocultemos, no ocultemos pecados. Porque de Dios no se pueden ocultar los pecados. Y atesorar su palabra.
aplicar cada cosa que hemos aprendido, ¿verdad? Y esa es la última parte de la clase. Y esa es la última, algunos consejos para mantener nuestro espíritu puro, ¿verdad? Voy a pasar al tercer segmento, lo voy a resumir porque ya veo que se ha hecho tarde. No vamos a leer, yo tenía una parte que la íbamos a leer, pero veo que no. Pero voy a leerles una parte donde el Señor dijo, pero no es suficiente. Bueno, esta parte de la clase se llama somos libres de escoger el bien sobre el mal y la exaltación sobre la miseria, ¿verdad? Entonces, porque esa es otra de las cosas que tenemos en esta vida terrenal, ¿verdad? Que tenemos el albedrío moral. El Señor dijo, pero no es suficiente, he dado a cada persona su albedrío, todos deben emplearlo a fin de alcanzar la exaltación en mi reino. ¿Por qué es tan importante, hermana Iris, el albedrío para poder alcanzar la exaltación? Porque es ahí donde Dios nos pone a prueba al tomar nuestras decisiones. Él nos deja de manera que escojamos dónde queremos ir, ¿verdad? Si queremos ir a este o al otro camino. Él no nos, aunque Él sabe, ¿verdad? Lo que va a ocurrir en nuestra vida, Él sabe lo que nos tiene planeado, Él sabe lo que nosotros pensamos y sentimos, pero Él nos deja que nosotros tomemos nuestras propias decisiones y de las cuales nosotros vamos a recibir ya sea las bendiciones o ya sea nuestras propias angustias. Y es ahí donde Él quiere que nosotros crezcamos por nuestra propia cuenta. ¿Verdad? Entonces, el Señor, toda la finalidad, ¿verdad?, de nuestra vida aquí en esta tierra es que experimentemos lo que somos, que podamos usar la inteligencia que tenemos, ¿verdad? Es la única manera de poner a trabajar la inteligencia, ¿verdad? Cuando empezamos mediante el proceso de elección, nosotros podemos elegir. Y es ahí donde utilizamos nuestra inteligencia, en lo que vamos a elegir. Vamos a evaluar, vamos a analizar y vamos a decidir lo que queremos. Qué importante es eso, ¿verdad? Que podamos experimentar lo que somos y lo que podemos hacer, ¿verdad? Podemos experimentar y desarrollar esa inteligencia que tenemos. Hay un salmo que es el 51.5, ¿verdad? Donde para que nosotros no aprendamos a echar la culpa de nuestros errores. Es un salmo, solo es uno, el 51.5, tal vez lo leen. $51.5. $51.5, yo lo tengo, hermana. Ajá, léalo, lo que dice. Cuando David está pidiendo perdón por lo que había cometido, por sus errores, entonces de arrepentimiento. Entonces lea lo que dice ahí David. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Entonces, algunas personas lo han interpretado y piensan que David dijo eso por el pecado original, por el pecado, todos nacemos con el pecado original, ¿verdad? Entonces, él culpa a eso, dice que todos somos pecadores, que es imposible tener buenos pensamientos. Él tuvo esos malos pensamientos con lo que cometió adulterio y todo eso, entonces él dice que en pecado fue concebido, ¿verdad? Pero en realidad no, nosotros tenemos aquí el albedrío, nosotros tenemos libertad de escoger y podemos contender contra la maldad, contra las pasiones desenfrenadas, contra la iniquidad. Nosotros tenemos una naturaleza divina, ¿verdad? Y no podemos echarle culpa a otros de nuestros errores, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la libertad de escoger, ¿verdad?
sin el albedrío, toda la existencia terrenal no tendría sentido, porque no tendríamos libertad de escoger. Para mí es la mayor bendición que tenemos, ¿verdad? El albedrío, ¿verdad? ¿Por qué es necesario tener una oposición en todas las cosas? Para obtener la exaltación. Omar, ¿por qué es necesario? Sí, es necesario porque es parte del plan de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Si no hubiera oposición sobre todas las cosas, entonces, si todo fuera felicidad, es lo que Satanás quería, ¿verdad? Todos los vamos a salvar, no te preocupes, le dijo el plan a nuestro Padre Celestial, pero no. Ahí fue donde Jesucristo dijo, no, mi plan es diferente, ahí vamos a tener el albedrío. Y vamos a conocer el bien y el mal. El bien y el mal, y ese es parte del plan, ¿verdad? Porque si uno no le enseña a sus hijos a que salgan al mundo a ser probados, ¿verdad? Y los tiene así en su casa, enjaulados, entonces no sería, ¿verdad? Justo, no sería justo. Solo cuando hemos probado lo amargo, sabemos que es lo dulce, ¿verdad? Valoramos lo dulce, ¿verdad? Tenemos que haber probado primero lo amargo. Cuando hemos tenido conflictos, entonces valoramos la paz. Eso me pasó, hermana, fíjese la tranquilidad. Hermana, eso me pasó esta semana a mí, fíjese, yo tenía miedo ahí en mi trabajo de operar un tractor. Yo tenía miedo, ¿verdad? Porque yo miraba que parecía que se me iba a caer encima el tractor. Pero dije yo, si yo no lo hago, nunca voy a saber a pasar por esa prueba. Y entonces agarré el valor y yo lo hice. Ahí está Víctor, que Víctor me ayudó, ¿verdad? Y lo bajé el tractor del tráiler. Es un tractor pesadísimo, pero yo agarré fuerza y valor y oré al Señor en mis entrañas y lo hice. Entonces viene siendo lo mismo. Si uno no se forza de valor, entonces uno nunca va a saber qué va a pasar. Entonces, hay un dicho que dice, solo al que le cuestan las cosas saben lo que vale. No valoraríamos la exaltación si no entendiéramos las dificultades, el dolor, el pecado, la traición, la muerte, el sufrimiento. Miren el sufrimiento de esta pandemia mundial, que todo el mundo ha sufrido, ha perdido trabajos, se le ha muerto su familia, hay un montón de personas que están sin empleo. Entonces vemos cuánto, pero si nosotros no pasáramos por ese sufrimiento, no valoraríamos la exaltación. Tenemos que entender que las dificultades son parte de esto, porque si se planeó que conoceríamos el bien y el mal, ¿verdad? Entonces, iba a tocar el tema de la preordenación, pero yo creo que ya es tarde. Sí me hubiera gustado que lo tocáramos, pero sí pueden leerlo en el manual para yo pasar a la última parte. En el segmento 4. Bueno, una de las cosas para terminar ese segmento es que yo les invito, todos tenemos una misión en esa vida. Yo les invito a ustedes a orar para descubrir cuál es la misión de su vida. Y a medida que nosotros cumplamos con nuestra misión, tendremos paz, gozo, amor, y eso nos sostendrá en medio de las dificultades. Yo leo mi bendición patriarcal para saber cuál es mi misión, porque lo he buscado. Y encuentro, ¿verdad?, que yo tengo que trabajar mucho en la historia familiar, por todo lo que me dice mi bendición patriarcal. Además, yo lo disfruto, me gusta hacerlo, vale más que me gusta, ¿verdad?, porque la disfruto. Entonces siento que como trabajo tanto en la historia familiar,
presidente Brigham Young dice que nos va a sostener cuando nosotros cumplamos con la misión que Dios nos ha encomendado, dice que sentiremos paz y eso nos sostendrá en medio de las dificultades. Entonces eso me sostiene a mí en medio de mis dificultades. Les digo que yo indexo, a veces son como las 2 de la mañana y yo estoy indexando, estoy feliz indexando. Y yo no siento, le decía a mi hermana el otro día que mi hermano pasó por una situación de difícil, ¿verdad? Que quisieron extorsionarlo. Y mi hermano pasó por una situación muy difícil. Entonces mi hermana me dijo, pero yo te veo bien tranquila, vos. Yo me estoy muriendo, me dijo mi hermana, y vos estás, pero yo entiendo que yo no siento las pruebas como las sentiría si yo no estuviera cumpliendo con la misión que Dios me ha encomendado. Yo siento paz. Yo estaba así, para mí eso era una cosa terrible, lo que estaba sucediendo. Pero como yo tenía una gran paz y una seguridad que todo iba a estar bien, entonces no me estaba preocupando. Y ella me llamó la atención y me dijo, que no te veo que te preocupas, pero sí me estaba preocupando. Pero me estaba ocupando en hacer las cosas que agradan a Dios en medio de las dificultades, ¿verdad? Entonces pude sentir. Y sí, me pasa a veces que parece que las pruebas no las siento tan fuerte. Me pasa como al pueblo de Alma, ¿verdad? Que tenía las pruebas, pero el Señor les alivió sus cargas. Entonces a mí en eso me ayuda. Entonces ustedes lean su bendición patriarcal y busquen cuál es la misión. Búsquenla, ahí la van a encontrar. Búsquenla con espíritu de oración. La misión que Dios les dio en esta vida. Y van a ver que se van a sentir mucho gozo, paz, y los sostendrá eso en medio de sus dificultades. Bueno, y el último segmento dice que Jesucristo nos llevará a un reino de gloria según nuestra fidelidad. Entonces, Jesucristo nunca va a abandonar esta obra, ¿verdad? Hasta que todos seamos llevados a disfrutar de un reino en las mansiones de su Padre. El reino lo escogemos nosotros. ¿Cuál es el que nosotros queremos? Él nos va a llevar a un reino, pero nos da la libertad de escoger cuál reino queremos nosotros. Pero su obra no va a terminar hasta que todos tengamos un reino de gloria, ¿verdad? Los que obedezcan una ley celestial, pues van a ir al reino celestial. Los que obedezcan una ley terrestre, van a ir al reino terrestre, ¿verdad? Entonces, me gusta eso, lo que dice ahí, ¿verdad? Que todos tengamos un grado de una gloria, y no importa qué tan perdidos estemos en este mundo, porque por medio de la expiación de Jesucristo tenemos la oportunidad de arrepentirnos y ser salvos. Esta se extiende al más virtuoso y al más degradado de los seres mortales. Esto me encantó, esta parte, porque ustedes pueden ver a una persona perdida en el alcohol, perdida en el adulterio, perdida en todo, pero la expiación de Jesucristo tiene el poder para limpiarlo y puede lograr un grado, un reino celestial. Así que no podemos, porque miremos a una persona en situaciones degradadas, nunca pensemos que todo está perdido, porque no todo está perdido. Como hablamos en la clase aquella, que todos somos santos, que todos somos pecadores, pero estamos intentando diario ser santos, ¿verdad? Por eso nos llaman santos de los últimos días, porque estamos intentando ser santos, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento es vital diariamente para lograr un grado de gloria, el reino celestial. Termino esta clase diciéndole, ¿verdad?, que siempre está a nuestro alcance su amor, el perdón, si lo buscamos de corazón, ¿verdad? Hay algo bien importante que aprendí hoy en un discurso que escuché, que la piedad, el poder de la piedad
se derrama en cada hijo de Dios que se mantiene en la senda de los convenios. Qué importante es que tengamos ese don de la piedad. Yo solo pensé cuando la pandemia al principio, que no salíamos, que no íbamos a la iglesia, que no íbamos al templo, que no salíamos de la casa y todo. Pero después venía el presidente Russell M. Nelson y nos daba unos discursos fortalecedores que nos llenaban de esperanza. Hermano, eso es la piedad. Eso se llama piedad. El Padre nos hablaba en los momentos difíciles. Entonces, si nosotros guardamos los convenios que hemos hecho en el templo, somos fieles a esos convenios, realmente el don de la piedad se derramará en nuestra vida. Vamos a tener el acceso al poder de lo alto, aun cuando no podamos entrar al templo, aun cuando en este momento la asistencia al templo esté limitada. Nosotros podemos accesar al templo, a los poderes del templo, andemos donde andemos. No es el templo el que nos da el poder, ¿verdad?, sino los convenios, la fidelidad a los convenios que hemos hecho ahí. No es la asistencia al templo lo que nos da el poder. Lo que nos da el poder es esa fidelidad a nuestros convenios, ¿verdad? Y esto lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, Amén. espero que hayan entendido un poco de este plan de salvación. Yo leí esa clase, yo leo la clase 3 veces y de 3 veces yo me hago las preguntas de análisis. Pero ahorita yo no podía, yo no lograba analizar porque el presidente Brigham Young lo expresaba en una manera muy profunda. Necesitamos como ejercitar la inteligencia, ¿verdad?, para entender todo eso. Entonces yo entendí que yo necesito purificar mi espíritu para poder entender esas cosas que el presidente Brigham Young dice ahí. Me duele no haberlo entendido a su cabalidad y se los expreso porque así es. Y todo es, la verdad, por no tener un espíritu tan puro para lograr entender doctrina tan profunda. Pero sí leámoslo, sigamos leyéndolo y sigamos esforzándonos y hagamos todo lo que el presidente dice que hagamos para que podamos lograr nuestro cometido, ¿verdad?, que entender bien el plan de salvación. Nunca me había dado una clase tanto problema como me dio esta clase, porque no está bien difícil de comprender, tal vez las palabras que él usa, no sé, pero yo he leído clases, yo les entiendo, pero esa era así como, necesito purificar mi espíritu, lo necesito purificar más para discernir, porque el plan de salvación es un asunto muy espiritual. Entonces hay que discernirlo espiritualmente. Y ahora entiendo por qué muchas personas no entienden el plan de salvación en la iglesia, porque las personas que entienden bien el plan de salvación en la iglesia son las personas que se esfuerzan y luchan y hacen cualquier sacrificio para cumplir con sus convenios. Esas son las que entienden el plan de salvación. Perdonen que me pasé, ¿verdad? Gracias, hermana, por esa clase y gracias a todos ustedes. Alguien que tenga algún comentario, hermanos, ya para finalizar esta noche, y le damos las gracias a la hermana Ana Orellana por esta clase. Estuvo bonita, hermana, muy inspirada también. No crea que no, sí entendimos y entendemos lo que trató de expresarnos. Realmente es una doctrina que es realmente la doctrina de Jesucristo, la que hoy día estuvo usted explicando, y eso es lo que todos los días realmente cada persona se esfuerza a entender, y tratar de comunicar no es fácil, tratar de expresar lo que nuestro Padre Celestial quiere para nosotros y de dónde somos y de dónde provenimos es muy difícil, porque realmente a veces tendríamos que entender, muchas veces científicamente cómo son las cosas. Cuando hablaba de materia, me transportaba ahí a las clases de ciencia, y realmente yo a veces las odiaba porque no entendía a veces qué era el núcleo, el protón y todo eso, pero realmente de ahí provenimos completamente, porque nuestro Padre Celestial
Él fue el que creó realmente todo ese poder que existe, poder nuclear, poder potencial, poder físico, todo eso realmente, y somos nosotros. Entonces realmente a veces no comprendemos que venimos de esa fuerza y somos fuerza completamente como Él quiere que seamos nosotros. Entonces le agradecemos, hermana, por el esfuerzo de que hace para que nosotros entendamos y podamos llevarnos algo en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Gracias, hermanos, y alguien que quiera dar un comentario para finalizar. Hermano Juan Ramón. No, fíjese que lo que estaba analizando ahorita, que con todo el proceso que hemos tenido desde que empezamos en el club de aprendizaje, ha sido bien importante porque, como hablamos al principio, ¿verdad? Que había que traerlo desde un principio tal y como es. Imagínense ahorita dónde vamos con Brigham Young y nos falta un montonón y, bueno, infinidad de situaciones. Imagínense que cada clase nos lleva mucho tiempo y prácticamente no la miramos como debe de ser, ¿va? O sea, completamente, o sea, más que se reduce, ¿verdad? Pero imagínense qué importancia tiene, ¿verdad? De traerlo tal y como era, como debería de ser y como es. Porque así el entendimiento es correcto, pues. Viene de 1 a 10, por decirlo así, ¿verdad? Y así es como lo vamos a entender, lo vamos entendiendo. Solamente, hermano, gracias. Cada clase va subiendo de tono espiritual. Correcto, así, correcto. Por eso, hermana, gracias por esas clases, porque yo realmente vuelvo a repetirlas, porque las dejo grabadas y las subo al canal. Y creo que ha sido más gratificante volverlas a ver que estarlas viendo ahorita. No las comprendo a veces, no las entiendo, pero el momento que las repito en el canal, cosas que no comprendí, no entendí, empiezo a captar más. Entonces realmente le agradecemos que se prepara para darnos estas clases y que realmente sí están teniendo provecho, porque realmente no lo podemos absorber en este momento porque es mucha teoría, mucho conocimiento, mucha luz, y que realmente a veces hasta no importa los años que tengamos en la iglesia, porque realmente ahí es donde nosotros, como estamos aprendiendo nuestra inteligencia, es ahí donde nosotros es la luz que queremos tener o no queremos absorber. Entonces realmente le agradecemos, hermana. Gracias por esas clases que nos da. Y cualquier cosa yo lo recomiendo, así como a mí me estás fortaleciendo y ayudando a volverlas a repasar dentro del canal. Bueno, hermanos, les damos las gracias a todos. Gracias por haber estado y haber dado y regalado un poco de su tiempo, ya es que sabemos que es día de reposo, día de familia. Cada uno de nosotros sabemos que nos esforzamos por estar aquí y les agradecemos a cada uno de ustedes por su participación y por estar aquí. Vamos a finalizar, hermanos, y les damos las gracias y voy a hacer la última oración. ¿Sí? Ok. Correcto. Nuestro bendito y amoroso Padre Celestial, en este día de reposo te agradecemos por estar aquí presentes, por estar aquí un grupo de tus hijos que quieren esforzarse por querer conocer más sobre tu evangelio, sobre tu palabra, y en especial este día de clase que hoy día la hermana Orellana nos está explicando, tu plan de salvación, el plan de salvación que cada uno de nosotros queremos aprender y entender, para que podamos transmitirlo a todas las personas que hoy en día no tienen el conocimiento, no conocen de tu palabra y no saben que tú has entregado tu vida para estar aquí para todos tus seres que has creado y con mucho cariño los quieres tener cerca de ti. Te agradecemos por toda la expiación que nos has regalado y también por todos los hermanos que también están en este club y no han podido asistir. Te pedimos que los llenes de misericordia para que ellos tengan la oportunidad de estar aquí y nutrirse de conocimiento, así como nosotros lo hacemos todos los domingos. Te pedimos también que bendigas a cada una de nuestras familias, a cada uno de nuestros líderes de nuestras iglesias, al profeta para que siga teniendo revelación y pueda ayudarnos, así como el profeta Brigham Young lo tuvo para cada uno de sus hermanos que en ese momento estuvo viviendo en ese tiempo, para esforzarse y tener la capacidad para ayudarlos, así como cada uno de nosotros nos ayudan
todos nuestros líderes de nuestra iglesia y nuestras estacas. Pedimos una bendición por cada uno de nosotros para que podamos seguir adelante y que esta semana que inicia sea una semana de logros y que tengamos el espíritu para poder discernir cuáles son las cosas buenas y malas que pueden beneficiar nuestra vida y nuestra exaltación. Agradecemos por este grupo y por todas las personas que no están presentes, que las bendigas, y a cada uno de nuestros familiares. Y humildemente agradecemos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Buenas noches, Muchas hermanos. gracias, hermanos. Buenas noches. Que tengan buena noche. Buenas noches. Buenas noches, hermana Buenas Iris. noches a todos. Gracias, patriarca, hermana Robledo, noches. Juan Ramón, Juan Ramón, hermano Orellana, buenas hermana noches. Diana, Buenas noches a mi hermana todos. Leticia, que está ahí también. Buenas noches, que se siga recuperando, hermana Leticia. Saludos a Sonia, a la Sonia. Buenas noches, Saludos. hermana Leticia. Gracias. Yo les Buenas amo. noches a todos, que descansen. Gracias. Hermana Leticia, vamos a orar por usted para que se mejore. Gracias, hermano, ya. Saludes a Jonathan y a su futura. Hasta Sí, luego, muchas hermano. gracias. Adiós. Adiós, Adiós. buenas noches.